Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Un minuto pasó de las 3 de la tarde, como todos los miércoles aquí en radioconexionabierta.com.ar. Los estamos acompañando en este programa que se llama Media Semana, que justamente en la cintura de la semana, en la mitad de la semana, independientemente de que esta es una semana particular, porque mañana, al conmemorarse un nuevo aniversario del golpe de Estado del 76, es un día feriado, lo cual implica que es una semana para algunos diferentes. Algunos incluso agregan como feriado puente turístico informal al viernes y mantienen una semana corta. Pero no es para nada corta y todo lo contrario es muy intensa. Doy las buenas tardes, como todos los miércoles, a Tere Mármol, que está en los controles allí de radioconexionabierta.com.ar, esperando vía remota que me envíe el pulgar para arriba, confirmándome que está saliendo bien la transmisión. Estimo que así será, en un día que está bastante bravo aquí en el área metropolitana. Está pesado, por un lado, está muy pesado. Todo indica que en algún momento de la tarde de hoy vamos a tener lluvias. La verdad es que hoy fue un día para aquellos pronosticadores que trabajan en el Servicio Meteorológico Nacional, me lo imagino intenso, porque por cuestiones personales uno viene siguiendo el pronóstico a lo largo del día, y es un pronóstico que ha ido cambiando varias veces. En este momento, la última información dada por el Servicio Meteorológico Nacional habla de lluvias hacia el final del día, cerca de las 8 o 9 de la noche, pero uno mira por la ventana y ve que está el cielo completamente nublado, con un gris oscuro incluso, un gris que habla de que tal vez las lluvias se anticipan. Hoy a la mañana, de hecho, estuvo bastante oscuro también. Después al mediodía salió el sol por algunos momentos y ya desde la tarde temprano nuevamente está nublado. Está muy pesada, además, la temperatura, 26 grados 4 en este momento en el área metropolitana, un porcentaje de humedad del 70%. Bueno, todo indica que efectivamente, si no es a las 9 de la noche, como anticipa el Servicio Meteorológico Nacional, puede ser algún rato antes o algún rato después, pero la lluvia se instalará aquí en el área metropolitana y en principio estaría todo el día de mañana feriado y también algunas horas del próximo viernes. Mañana que, como decíamos, Día de la Memoria, día en el cual se recuerda el golpe de Estado del año 76. No, por supuesto, no se festeja para nada, no es una fecha para festejar, y día en el cual se va a exhibir de manera posiblemente bastante brutal la interna que hay en la coalición de gobierno, ¿no? Más allá de que hace un rato el presidente Alberto Fernández, en un acto de inauguración de una escuela en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, pidió un aplauso para la vicepresidenta Cristina Fernández. Previo a esto había dicho: ya nos hemos peleado mucho, tanta pelea no le hace bien a la gente. Uno imagina, porque la verdad que es un círculo cada vez más chico el que se mueve en el entorno de la vicepresidenta, y además habla muy poco también. Uno hace algunos meses era más fácil conseguir una declaración, sobre todo en on, sobre todo con el micrófono prendido, por parte de alguna persona del entorno de la vicepresidenta. La vicepresidenta, ya se sabe, tiene una forma muy particular de hablar, generalmente lo hace mediante cartas. Recuerden el año pasado, después de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esa carta pública que hizo la vicepresidenta, donde ya de alguna manera anticipaba la tensión que se mantuvo constante desde agosto del año pasado hasta ahora entre las principales figuras de gobierno. Pero uno imagina, cuando el presidente en Paraná pide un aplauso para la vicepresidenta, ¿cómo lo tomará la vicepresidenta, que en privado incluso hasta ha llegado a acusar al presidente Alberto Fernández de organizar un atentado contra su despacho? Recuerden hace algunas semanas cuando se votó en la Cámara de Diputados
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, resistido por algún sector del kirchnerismo. Recordemos que cuando se anunció a fines de enero la firma del entendimiento con el fondo, el diputado Máximo Kirchner renunció no a su banca, sí a la presidencia del bloque. Es decir, todavía ocupa un lugar, en este caso para el cual fue elegido hace 2 años y medio, en su banca, pero ya no representa a la totalidad del espacio. No es menor que, por otra parte, desde aquel momento no haya hablado en público Máximo Kirchner. Uno imagina que si habla en público, hablaría con dardos para con el presidente y esto minaría la relación, con lo cual uno imagina de manera prudente, por lo menos por ahora, el diputado Kirchner ha preferido el silencio. Seguramente si habla en público sería para reprochar alguna actividad por parte del gobierno. Por otra parte, viendo cómo votaron los diputados kirchneristas y cómo votaron los senadores kirchneristas el acuerdo con el fondo, evidentemente es algo que rechazan. Y ayer el presidente Alberto Fernández, después de reunirse de manera virtual con la directora del fondo, Cristalina Georgieva, dijo, bueno, para estos 18 meses que quedan de gobierno, el plan económico del gobierno nacional es el que está plasmado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que para que ese acuerdo se mantenga y se lleve adelante y el Fondo Monetario Internacional empiece a desembolsar, empiece a devolver el dinero que la Argentina pagó por el acuerdo en los últimos 2 años, algo así como 7.000 millones de dólares, pero además perdone lo que hay que pagar en los próximos años para empezar a pagar recién en 2026, es decir, en el último año del próximo gobierno, que realmente hoy no se sabe quién va a ser. Hoy hay mucha incertidumbre respecto del proceso electoral. La realidad es que el año que viene, fines del año que viene, va a haber elecciones presidenciales. Hay por allí un fantasma flotando, que todavía no se sabe cuánto asidero va a tener o no, de alguna renuncia en el gobierno nacional, ya sea del presidente Alberto Fernández o de la vicepresidenta Cristina Fernández, o de ninguno. Ojalá que así sea, ya que eso, bueno, pondría en peligro la gobernabilidad para los próximos meses. Y después la verdad que, si bien todavía hay una danza de candidatos muy importantes, desde el gobierno hablan del propio Alberto Fernández, que constitucionalmente le corresponde, tiene la posibilidad, si quiere, de presentarse a la reelección. La vicepresidenta, presidenta del Senado, Cristina Fernández, tranquilamente también podría presentarse. Desde el kirchnerismo en realidad se habla más de Guado de Pedro, todavía por ahora ministro de Interior. Recordemos que Guado de Pedro el año pasado, después del resultado electoral desfavorable, renunció, fue el primer funcionario del gobierno nacional en presentar su renuncia, aunque el presidente no se la aceptó. En aquel momento se hablaba del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, después del mal resultado que obtuvo en provincia. Bueno, su nombre como presidenciable dejó de estar en la palestra, por lo menos por ahora. Habrá que ver si el año que viene se presenta como candidato, si se presenta a la elección en la provincia de Buenos Aires o no. Está tapado el nombre, y creo yo que es una estrategia electoral del propio presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Recordemos que Massa en 2015 fue la tercera fuerza. Después en 2019 decidió aliarse con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner para lograr esa unidad del peronismo, con la cual el propio Alberto Fernández decía, sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza. Bueno, también no fue menor el aporte que hizo en ese momento Sergio Massa. Habrá que ver si no termina siendo Sergio Massa la figura que contenga al peronismo de Alberto Fernández y al kirchnerismo de Cristina Fernández para mantener un peronismo unido, que tal vez sería la única chance de mantener el gobierno el año que viene. Y desde el lado de la oposición, la figura fuerte sigue siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que en principio, por supuesto, de acá al año que viene todavía falta mucho, en principio ganaría una eventual interna contra el expresidente Mauricio Macri, contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que hoy serían las figuras dentro de ese espacio que podrían disputarle la candidatura presidencial. Y está la incertidumbre, la incógnita respecto de los liberales, libertarios, Javier Milei, el economista José Luis Esper, si serían realmente candidatos presidenciables con chances para una elección el año que viene o no. Todavía falta mucho, y de esto vamos a hablar en el transcurso del programa de hoy, pero no quiero dejar de referirme, porque la semana pasada lo pasamos por alto, el mundo sigue en pandemia,
la cantidad de casos detectados, si bien la vacunación a nivel mundial no solo está demostrando ser efectiva, sino que sigue avanzando. La semana pasada se hablaba de datos de un crecimiento en la cantidad de casos de cerca del 10% a nivel mundial, cifra que se duplica a un 20% en Europa y que en Asia está incluso mayor, siendo China el país que en los últimos 15 días tuvo un crecimiento del 200% en los casos, es decir, se triplicaron los casos detectados en los últimos 15 días respecto de los 15 días anteriores. Estamos hablando de China, hubo un 20% de crecimiento en Europa y un 10% a nivel mundial, pero sobre todo Asia y Europa son los continentes, paradójicamente, donde está terminando el invierno, empezó esta semana la primavera, pero la salida del invierno deja esa suba de casos. Muchos la atribuyen a una subvariante de la Omicron que se ha descubierto, en este caso se llama BA.2 o AB.2, que sería una subvariante un poco más contagiosa que la propia Omicron. Sigo insistiendo que la vacunación está demostrando a nivel internacional y a nivel argentino su efectividad. En Argentina hubo una leve suba de casos en la última semana respecto de los casos acumulados de la semana anterior, con una salvedad. No se hubiese dado una suba de casos si no fuera porque el viernes pasado, cuando se venía con una media de 5.000 casos diarios, se informaron 15.000. A partir de allí saltaron todas las alertas y el Ministerio de Salud aclaró el mismo viernes que una sola empresa de medicina prepaga el viernes cargó 9.000 casos positivos, correspondientes a los meses de enero y febrero, pero que por una cuestión de retraso en la carga de datos los cargó todos juntos la semana pasada. Si no, estaríamos hablando de una baja más o menos en la Argentina del 20% de los casos detectados esta semana respecto de la semana anterior. La cantidad de pacientes en terapia intensiva, que tal vez hoy sea el número a mirar y no tanto el número de casos, porque insisto, primero que en provincia de Buenos Aires ya casi no se está testeando únicamente al grupo poblacional de mayores de 65 años, no se está testeando tampoco a menores, se está dando por confirmados casos clínicos, pero que podrían tranquilamente corresponder a gripe, pero insisto, en provincia de Buenos Aires ya no se está testeando masivamente como se testeaba hace un tiempo, por eso tal vez lo que haya que mirar sea la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas, y que sigue bajando fuertemente. Hace algunas semanas superaba la cantidad de camas de terapia intensiva, hablamos de principios de mes, arañaba los 1.000 casos y ahora está en la mitad de esos 632 casos fueron los informados ayer. Pero, bueno, insisto que es un tema a no descuidarse teniendo en cuenta que esta semana empezó el otoño. Las temperaturas cambian, la gente empieza a estar un poco más encerrada. Se tomó una decisión en la Ciudad de Buenos Aires muy particular, que a mí me parece que evidentemente la habrán discutido en el Gabinete de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, como es lo mismo que ocurrió en la provincia de Mendoza, eliminar la obligatoriedad del uso de barbijo en espacios educativos. Solamente el personal docente sigue teniendo la obligatoriedad de llevar barbijo. Ahora, tanto alumnos de primario como de secundario ya no tienen la obligatoriedad de usar barbijo. Esto es desde el principio de esta semana. Los primeros días lo que se vio es que algunos alumnos todavía seguían concurriendo con barbijo a los establecimientos educativos. Ya prácticamente bajó notoriamente en estos primeros días esa obligatoriedad. Y habrá que ver el impacto en las próximas semanas de esa medida tan particular, porque más allá de que los colegios siguen estando con la obligatoriedad de la ventilación, etcétera, bueno, es muy, muy paradójico. Bueno, veremos entonces qué pasa, insisto, con una pandemia que, si bien la mayoría de los especialistas dicen que este año 2022 a nivel mundial y a nivel Argentina debiera ser el último año, recordemos que estamos atravesando el tercer año de pandemia, vivimos desde marzo de 2020, todo 2021 y todavía en 2022, después de haber atravesado en la Argentina un enero terrible en cuanto a la cantidad de casos detectados y con mucha gente internada. Yo hace poco me enteraba un caso de una persona allegada a mi familia, a la cual de manera casual me crucé
a mediados de diciembre sin notar nada en su estado de salud, y que esta persona el 2 de enero cayó internada, nos contó, y que estuvo durante todo el mes de enero internado. En un momento decían una persona de mi edad, poco más de mi edad, cerca de 50 años, y que le decían, mirá que si no respirás, te morís. Bueno, afortunadamente pudo superar el cuadro y recibir el alta después de estar prácticamente un mes internado. Enero fue muy difícil en materia de COVID en nuestro país. Hubo muchos casos detectados, muchísimos casos detectados. Subió ligeramente la cifra de víctimas fatales durante enero y febrero. Siempre hay una demora en cuanto al impacto de víctimas fatales. Afortunadamente este año, si bien para cada persona que le toque un allegado que pierda su vida es terrible, bueno, afortunadamente este gran pico de casos que hubo en enero no se tradujo en la cantidad de muertes como sí había ocurrido con el pico anterior, recordemos de abril, mayo sobre todo y junio de 2021, donde lamentablemente, bueno, la cantidad de víctimas fatales fue terrible, esa página para la historia del COVID en la Argentina, ¿no? Y esto tiene que ver tal vez con la demora. Uno siempre viene diciendo que lo mejor que pasó a nivel mundial en la Argentina fue la vacunación. Bueno, lamentablemente en nuestro país, si las vacunas hubiesen llegado, como estaba proyectado, a principios de enero, de manera masiva, tal vez no hubiese habido la cantidad de víctimas fatales que lamentablemente hubo hasta mediados de año, cuando empezó en los meses de junio y julio, sobre todo, a vacunarse masivamente. Bueno, pasemos de página, vamos a la página musical. Hoy es muy paradójico la música que elegí para compartir con ustedes aquí en Media Semana. Elegí todos músicos y canciones que me gustan. ¿Por qué? Porque era un tema muy amplio, muy vago. Ayer fue el Día Mundial del Agua, recurso indispensable, que uno tal vez en los quilombos de la diaria, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de política, cada uno nos presta atención, sobre todo aquellos que vivimos aquí en el área metropolitana, para los cuales una botella de agua de la canilla nos es nada. Una botella de agua mineral es un recurso relativamente económico, las marcas más baratas están a 50 pesos, 60 pesos los 2 litros, las marcas más conocidas está entre 80 y 100 pesos la botella en cualquier supermercado. Bueno, después hay, por supuesto, aguas más caras, pero para los habitantes del área metropolitana, el agua nos es algo natural. Abrimos la canilla, sale, tenemos agua potable prácticamente de manera masiva. Hay algunos lugares del Gran Buenos Aires donde el agua potable todavía no es algo tan normal como lo es para la mayoría del resto de la población, pero 1 de cada 4 habitantes del mundo todavía tiene problemas para conseguir agua potable. Hay grandes regiones de Asia y de África donde el agua potable todavía es un recurso muy, pero muy escaso y muy difícil de conseguir. La fecha del 22 de marzo, perdón, es una fecha caprichosa, es una fecha internacional en la cual, después de un Congreso de Naciones Unidas, se decidió para destacar la necesidad del agua y la importancia del agua, la esencialidad del agua como recurso de vida, se decidió poner esa fecha justamente porque un 22 de marzo se había hecho en Río de Janeiro esa reunión de Naciones Unidas. Pero hoy vamos a compartir música vinculada al agua. ¿Y qué es lo primero que vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar una versión, volvemos a las versiones, yo insisto, particularmente a mí me gusta escuchar versiones porque me gusta cambiar la forma de escuchar la música, y hay canciones que en su versión original, lógicamente, son insuperables, son muy buenas, y esto que vamos a escuchar ahora, de hecho, creo que no mejora la versión original, pero sí le da una vuelta de tuerca bastante diferente. Y además, vamos a escuchar a Fernando Hortal, que es un músico que a mí me gusta mucho y creo que la mayoría de nosotros vamos a compartir, los que tenemos entre 40 y 50, en mi caso casi un poquito más cerca de 50 que de 40, nos ha acompañado durante toda nuestra adolescencia. Fernando Hortal, a quien no conocemos por ese nombre mayoritariamente, sino que lo conocemos por su nombre artístico, el Baiano, ¿no? Baiano, ex cantante de Los Pericos, ya prácticamente tiene media carrera hecha con Los Pericos, media carrera hecha como solista, más allá de que tal vez su momento de mayor éxito fue con Los Pericos. No es el cantante original de Los Pericos, es el segundo cantante, pero es el cantante a partir de la cual su presencia escénica, su voz, etcétera, han hecho difundir a ese grupo. Recordemos que Los Pericos tienen su primer disco, El Ritual de la Banana, con muchas canciones en inglés cantadas por un baiano que no sabía hablar en inglés y que sin embargo por fonética ha cantado las canciones de Los Pericos, que después, a partir de un tercer disco y tratando de
anticipar a lo que fue el reggaetón, ¿no? Hubo un ritmo anterior que hacía El General, ¿se acuerdan? Un cantante centroamericano que se le denominó Ragamuffin. Bueno, imitando eso, el baiano le dio mucha más presencia a los Pericos, y fue una banda importantísima de la última etapa del siglo XX del rock nacional, y que a principios de este siglo, en 2004, se separó para ser solista, y paradójicamente, ¿no? Una banda que también es más o menos contemporánea a los Pericos, como es Ataque 77 y los Fabulosos Cadillacs. Bueno, en el caso de Ataque 77 y los Pericos, cuando uno esperaba que el solista tuviese mayor presencia como solista, bueno, las bandas siguieron, y siguieron muy bien, y al solista no le fue tan bien. En este caso lo que vamos a escuchar es del segundo disco de Baiano, un segundo disco que pasó bastante desapercibido, que se llama Nómade, la versión, el cover de Soda Stereo de Hombre al Agua, en este caso 10 años después del disco de Soda Stereo, lo retoma este tema Baiano para hacer su versión de Hombre al Agua, que de la mano de Tere Mármol, y aquí en Media Semana por radioconexionabierta.com.ar compartimos de esta manera. Ya. Meses navegando, tierra a la vista.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Josefo Lugoño está en Conexión Abierta. ...26 minutos pasaron de las 3 de la tarde... ...seguimos aquí en Media Semana por conexionabierta.com.ar... ...muchos inquilinos están preocupados por el impacto de la ley de alquileres... ...60% de aumento aproximadamente en el último año... ...y en declaraciones al canal oficial de la Cámara de Diputados... ...hubo varios diputados de distintas fuerzas que se refirieron a la posibilidad de tratar una nueva ley de alquileres en el Congreso. Gabriela Lena, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, dijo que lo que se intenta es derogar la actual ley de alquileres y darse un plazo concreto para sancionar una nueva ley que tiene que ser no solamente discutida por todos los partidos políticos, sino también que la sociedad misma pueda participar. El diputado Luis Di Giacomo de Somos Río Negro dijo que lamentablemente esta ley, que todavía está vigente, con sus buenas intenciones ha fracasado rotundamente. Dijo que hay varios proyectos, e inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya había considerado necesario discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y que también le dé garantía y tranquilidad al inquilino a lo largo y ancho del país. Así que seguramente es lo que se venga, una nueva discusión de ley de alquileres. Y ojo que lo que se viene también, yo les venía diciendo que en el transcurso de la noche de hoy puede haber lluvias fuertes aquí en el área metropolitana. Desde el Servicio Meteorológico Nacional están alertando por un ciclón en la provincia de Buenos Aires y que podría sentirse también en la ciudad de Buenos Aires con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Hay 2 alertas amarillas para mañana jueves. Alerta por lluvias y alerta por vientos. Esto tiene que ver con un gran frente frío que está avanzando de manera muy fuerte desde la Patagonia y que cuando llegue aquí al área metropolitana se encuentre con estas temperaturas superiores a los 25 grados y que genere posiblemente mucho viento y mucha tormenta, sobre todo mañana, porque podría empezar hoy a la noche aquí en el área metropolitana, sobre todo en realidad más bien en la provincia de Buenos Aires, e inclusive durar también hasta el viernes. Se habla de vientos fuertes con un promedio de entre 30 y 50 kilómetros por hora del viento, pero que en algunos sectores podría llegar a 60 y 80 kilómetros por hora, inclusive con actividad eléctrica, caída de granizo, abundante agua por plazos cortos, ¿no? Bueno, esperemos que no sea así. Muchas veces el servicio meteorológico lo que hace es advertir para que después no le digan, no me lo dijiste. Se viene una película en este sentido, creo que con Francella, donde se va a hablar específicamente de la credibilidad de los meteorólogos. Yo por cuestiones de trabajo tengo contacto con muchos de ellos que trabajan en medios de comunicación y recuerdo uno de ellos, Mauricio Saldívar, que me había dicho hace muchos años que el actual modelo de pronóstico climático desarrollado por la Fuerza Aérea, por el Servicio Meteorológico Nacional, tiene que ver con los datos del área metropolitana de hace 30 años, cuando era otro el clima aquí en esta zona. Por eso cuando ahora el actual modelo se le cargan los datos de humedad, viento, temperatura, presión atmosférica, etc., arroja resultados que muchas veces son diferentes a los que después se verifican, y por eso lamentablemente son muy criticados los pronosticadores, porque el propio modelo matemático que tienen para hacer el pronóstico es necesario cambiarlo, es muy caro cambiarlo, implica una inversión muy fuerte de maquinaria y de recolección de datos y de software, y que no se hace, lamentablemente no se lleva adelante ni desde el sector público ni desde el sector privado. Hablando de tormentas, la tormenta que se viene, esperemos que no sea así, es una tormenta política. Mañana una fecha muy sensible para la Argentina, un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio inicio al nefasto proceso de autodenominado de reorganización nacional del año 1976, que lamentablemente tal vez era inevitable. Recordemos que en la Navidad del 75 el jefe del Estado Mayor del Ejército en ese momento, el general Videla, había dado un ultimátum de 90 días a la presidenta constitucional, Estela Martínez de Perón, para poner en orden el país,
ya había, durante el gobierno democrático, recuerden, un decreto por el cual se autorizaba a las Fuerzas Armadas a llevar adelante el operativo Independencia, el mal llamado operativo Independencia, por el cual el gobierno constitucional de Isabelita le daba a las Fuerzas Armadas la potestad de combatir a lo que se llamó en ese momento la subversión o el terrorismo en la provincia de Tucumán, lo cual generó una represión terrible en esa provincia, llevada adelante por el después gobernador democrático Domingo Bussi, pero ya en aquel momento se le daba 90 días de plazo a la presidenta constitucional para reordenar el país. De no llevarse eso adelante, bueno, esos 90 días se cumplían el 24 de marzo y se llevó adelante con el golpe de Estado, que estaba muy anticipado y que fue muy apoyado por algunos sectores políticos y civiles de la sociedad argentina de ese momento, sin saber, por supuesto, lo que se venía después, ¿no? En materia de represión, tal vez la página más negra que vivió en nuestra República Argentina, que duró más de 7 años hasta la primavera democrática en el año 83, que muchos dicen llegó merced al fracaso en Malvinas, ¿no? Que por otra parte no podía no terminar en fracaso la guerra de Malvinas, en la cual, bueno, Argentina decidió enfrentar en esos momentos a una de las potencias mundiales como era Inglaterra, y su ocupación, yo insisto, ilegal de las islas de más de 150 años, pero que lamentablemente Argentina, por la vía diplomática, tal vez pudo haber avanzado mucho más, es un contrafáctico, pudo haber avanzado mucho más. Mañana se cumple un nuevo aniversario de ese golpe de Estado del 76, es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Va a haber, por un lado, pasado el mediodía, a la tarde, una marcha que dicen va a ser impresionante. Trate cualquier particular de contratar un micro mañana para llevar a sus amigos a jugar un partido de fútbol a algún lugar, para ir a comer un asado, una fiesta. No hay micros para mañana. Todos los micros de la región están contratados para trasladar gente desde distintos puntos del país hacia la ex-ESMA, la nefasta ex-ESMA. Bueno, por suerte ahora no tan nefasto ese espacio necesario de la memoria, pero para la marcha que va a haber desde la ESMA en Belgrano hasta Plaza de Mayo. Yo ya les anticipo que mañana la imagen va a ser de muchísima gente, y eso, ojo, va a ser un mensaje al presidente, que en público sigue hablando de mantener la unidad en el frente de todos, pero si bien yo creo que mañana no va a haber ningún gesto fuerte por parte de las figuras fuertes del kirchnerismo, sí las segundas líneas van a demostrar claramente lo alejados que están del gobierno nacional. Ayer, mientras se difundía la foto del presidente hablando por videollamada con Cristalina Georgieva, se difundía también una foto de la vicepresidenta Cristina Fernández reunida con las integrantes de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Eve de Bonafini, que cuando salió de esa reunión dijo: Alberto Fernández no representa al kirchnerismo. Fue Eve de Bonafini la que habló. ¿Es una voz autorizada? ¿No es una voz autorizada? Bueno, algunos lo tomarán como más autorizada que otros, ¿no? Pero me parece a mí que mañana, en una fecha muy simbólica al peronismo, como es el 24 de marzo, va a haber señales muy fuertes respecto de la unidad o no de la fuerza de gobierno, que por otra parte, bueno, está atravesando desde el fallido resultado electoral, sobre todo en las PASO del año pasado, le está costando mantener esa unidad, que por otra parte ya desde el mismo 10 de diciembre del 2019, cuando asumió Alberto Fernández, todos esperábamos que en algún momento haya una ruptura, como es natural al peronismo, ¿no? Es difícil las conducciones colegiadas en el peronismo. Si bien hoy Alberto Fernández, el presidente, dijo, bueno, no nos peleemos más porque estas peleas no le hacen bien a la gente, habló de que no tenía que haber narcisismos ni egoísmos dentro del gobierno nacional. Por otra parte, hace días que viene diciendo, el presidente soy yo y las decisiones las tomo yo, cuando muchos saben que Alberto Fernández está donde está a partir de la decisión de la vicepresidenta de decir, bueno, hagamos este armado electoral donde yo me corro, donde no voy a ser candidata. Ya se sabía que era una candidatura difícil la de Cristina Fernández, porque si bien tiene muchos apoyos, también recibe muchos rechazos, con lo cual si ella era la candidata a presidenta en el 19, tal vez no alcanzaba para derrotar a quien quería ser reelecto, el expresidente Mauricio Macri. Se decidió llevar esta figura y después la figura de Alberto Fernández, bueno,
algunos sectores del gobierno nacional no los convence. Por otra parte, ¿qué es lo que dicen en el kirchnerismo? En el gobierno nacional, perdón, en el albertismo, si es que lo hay. Si no quieren estar más con nosotros, renuncien a los cargos. Renuncie Luana Ulnovich a la caja del PAMI, renuncie Fernanda Raberta a la caja del ANSES, renuncien la cincuentena de diputados y la veintena de senadores kirchneristas que hay, renuncien a la gran cantidad de cajas políticas y resortes importantes del Estado y déjennos gobernar a nosotros. Y por otra parte, ¿qué dicen del kirchnerismo? Dicen, mirá, ustedes están ahí con nuestros votos, mayoritariamente están con los votos del kirchnerismo. ¿Qué intención de voto tenía propia Alberto Fernández en 2019? Bueno, una interna que todos imaginábamos muchos imaginábamos antes, después vino la pandemia puso entre suspenso todo esto, porque la verdad que era muy difícil gestionar la política, teniendo que gestionar también un escenario imprevisto para muchos, como fue la pandemia, y ahora que ojalá se esté superando la pandemia, vuelven a surgir estas internas que en algún momento, uno imagina, lamentablemente, es más probable el escenario de ruptura de la coalición de gobierno que de sostenimiento. De aquí a 2023 falta mucho, las listas se tienen que presentar aproximadamente en junio del año que viene, falta 15 meses todavía para que se presenten las listas a las elecciones, y bueno, recién ahí habrá una definición tomada. Mientras tanto, uno imagina un increscendo en esa pelea, que puertas abiertas, ni Cristina Fernández habló públicamente del tema, más allá de la carta abierta después del fallido electoral del año pasado. El gesto político de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque y de no hablar durante todo este tiempo, que posiblemente de hablar hubiese significado una ruptura mayor. Lo que dijo la portavoz del gobierno la semana pasada, Gabriela Cerruti, dijo: Alberto Fernández llamó a Cristina después de los piedrazos contra su despacho y Cristina no le devolvió el llamado, no le atendió el teléfono. Una portavoz del gobierno que se supone que habla en nombre del gobierno nacional, que dice: el presidente llamó a la vice y la vice no le atendió el teléfono. Bueno, insisto, veremos qué es lo que pasa mañana. Seguimos hablando de música y seguimos hablando de agua, y en este caso una metáfora del agua, ¿no? Una de mis canciones, si no mi canción favorita, también uno de mis grupos favoritos. ¿Has visto llover alguna vez? ¿Alguna vez has visto la lluvia? Hay que ver cómo es la traducción literal de este tema, que es un tema muy difícil de interpretar, ¿no? El tema de los Creedence Clearwater Revival, tienen justamente también el nombre agua, Clearwater, en su nombre, pero no en la versión, en este caso, los Creedence, de este tema que hemos escuchado varias veces acá en este programa, y creo que tal vez por este grupo lo hemos escuchado. Sí, estoy seguro de haber escuchado Have You Ever Seen the Rain en su versión original de los Creedence, en la versión que es tal vez una de las mejores versiones, la de Rod Stewart, y también en la de Bonnie Tyler. Recuerdo haber contado la anécdota acá cuando se confundía, cuando surgió Bonnie Tyler, pensaban que era Rod Stewart, ¿no? Que hizo esta versión cuando recién la cantante estaba surgiendo, y que muchos años después la hizo también el propio Rod Stewart, que en su contestador ponía: no te comunicaste con la casa de Bonnie Tyler. Pero en este caso es de una de mis bandas favoritas también, si no mi banda internacional favorita, de The Ramones, los Ramones, que toman su nombre de cómo los Beatles, cuando querían pasar desapercibidos, se alojaban en los hoteles con X nombre y Ramone de apellido. De ahí toman los Ramones su nombre. Recordemos que los Ramones surge, como la mayoría de las bandas de punk rock, como una banda de covers. De hecho, lo primero que hacían era juntarse a tocar covers de sus artistas favoritos, una banda que se reconocía como muy limitada, tan limitada fue que generó un propio estilo musical, porque si bien los Ramones están dentro del subgrupo de bandas punks, que en aquel momento sobre todo estaban lideradas del otro lado del Atlántico por los Sex Pistols y por The Clash, hay un sonido Ramón, si se quiere, ¿no? Hay bandas ramoneras, acá incluso en la Argentina. Bueno, esta versión que hicieron es el anteúltimo disco de estudio de los Ramones, cuando ya Joey Ramone imaginaba que tal vez su vida, lamentablemente recordemos, murió de un cáncer cerebral algunos años después. Este es el anteúltimo disco de estudio y es un disco enteramente de covers. Casi todos los discos de los Ramones tienen algún cover, tienen alguna versión. Muchos incluso conocemos más la versión de los Ramones
que la versión original. Pero en este caso, este disco, Acid Eaters, o comedores de ácido, o tomadores de ácido, sería más bien la traducción, del año 93, es un disco enteramente de covers y que tiene, la verdad, todos temas buenísimos, todas versiones buenísimas, como esta versión del original de los Creedence, que se creía que John Fogerty la hizo inspirado en la guerra de Vietnam, como las bombas caían sobre Vietnam como gotas de lluvia, pero también como anticipando lo que se venía posteriormente, que era no la ruptura del grupo, pero sí su salida de los grupos, ¿no? Recordemos que los Creedence es un grupo fundado por los hermanos John y Tom Fogerty, pero que después el compositor John Fogerty abandonara poco tiempo después de componer y publicar esta canción, que ahora vamos a escuchar, en este caso, en la versión del año 93, 2 décadas después de su versión original, por parte del grupo Los Ramones. There's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so the sea, it will rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down, sunny day. Yesterday and days before, summer's cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever I only go through a circle fast and slow. I know, I can't stop my wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down, sunny day. Yeah! Someone told me long ago, it's a calm before the storm. I know, been that way for all my time. When it's over, so the sea, it'll rain Sunday. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down, sunny day. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando Media Semana con Josefo Lugoño. Y seguimos ya con este último tramito de media semana hasta las 4 de la tarde, que vendrá Diálogo Franco. Bueno, mientras en Ucrania se sigue llevando adelante esta terrible guerra como consecuencia de la invasión de Rusia a ese país, y que tiene en vilo realmente a todo el mundo, y pueden venir, ojalá que haya algún avance en las negociaciones en los próximos días, pero lamentablemente el anticipo es que pueden venirse momentos mucho más difíciles. A nivel local, bueno, distintas guerras. Hablaba recién de la guerra política, la guerra contra la inseguridad, que lamentablemente es algo que el país sigue viviendo desde hace mucho tiempo. Recién el ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo que parte de los recursos recuperados de lo que le sacaron de coparticipación al gobierno de la ciudad, recordemos que esto es algo que la Corte Suprema todavía no definió y que le dio tiempo a las partes para acercar posiciones, se va a usar para reforzar en la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe, Misiones y Salta, lo cual seguramente traerá una guerra política para con la ciudad también bastante importante. Y está la guerra a los precios,
lo que anunció el presidente Alberto Fernández a principio de la semana pasada. Dijo, a partir del viernes, es decir, dijo, dentro de unos días vamos a empezar la guerra contra la inflación. Cuando vos decís, voy a hacer dentro de un tiempo la guerra contra la inflación, ¿qué es lo que hace tu enemigo? Que en este caso serían los formadores de precios, que siempre son una entelequia, un fantasma, que nadie se hace cargo de formar los precios, aumenta los precios. En el propio gobierno nacional, en el INDEC, que todos los días sale a relevar precios, reconocen que desde que el presidente dijo eso el lunes de la semana pasada, que el viernes de la semana, después de aprobarse el acuerdo con el fondo, empezaba la guerra contra la inflación, los productos enlatados, sobre todo conservas de pescado, que a partir de ahora empiezan a aumentar su venta por las fiestas religiosas, los productos enlatados aumentaron, según el relevamiento del INDEC, en los principales centros de compras, 120%, vale más del doble. En las últimas 2 semanas, en lo que va de marzo, 120%. Los productos de limpieza también están más del doble, aumentaron 110%, los jugos un 100%, harinas y café 60%, harinas más allá del fideicomiso al trigo, lo que uno periodísticamente hace relevando panadería. Los panaderos te dicen, yo la harina la pagaba, la bolsa de 25 kilos, 1.100, 1.200 pesos hace 15 días, la estoy pagando 3.000. Ahora, o sea, el fideicomiso del trigo todavía no se siente en las panaderías. Yogures 50%, polenta 50%, galletita 50%, aceite de girasol 45%. Bueno, estos son los datos oficiales, insisto, que tiene el gobierno nacional. El secretario de Comercio y el ministro de Producción se reunieron con los principales formadores de precios, es decir, fábricas de alimentos, y también con los supermercados a principio de esta semana. Quedaron en volver a reunirse, no hubo una nueva reunión porque, ¿qué es lo que dice cada una de las partes? El supermercado dice, yo, de muy buen gusto, retrotraigo los precios al 10 de marzo, como dice el gobierno nacional que se comprometieron a hacer. Pero decile, yo me retrotraigo, decimos los supermercados, decile a mi proveedor que también retrotraiga la lista de precios. Los proveedores, es decir, los fabricantes de alimentos, dicen, yo esa lista de precios que ustedes me dicen que les pasaron a los supermercados, no es la que yo reconozco, por eso dejaron en stand-by esa reunión que habían mantenido el lunes y no volvieron a reunirse. En principio lo que quiere el gobierno nacional es que 580 precios de los cerca de 30.000 que venden los supermercados, 580 se retrotraigan al 10 de marzo. Y en este momento, en cualquier momento, aparece el secretario de Comercio Roberto Feletti anunciando una canasta de 50 precios, no mucho, regulados. Nos dicen que ya está empezando la conferencia de prensa o el anuncio del secretario de Comercio Roberto Feletti, que va a anunciar 50 precios regulados en pequeños comercios de barrio. Que, insisto, esto funciona en tanto y en cuanto el proveedor le entregue, por ejemplo, harina de 1 kilo, 4 ceros, X marca. Si el proveedor le entrega 10 bolsas de harina al supermercado de barrio, a precio regulado, controlado, etc., esas 10 bolsas duran 5 minutos. A los primeros, ponle que pones un tope de 2 bolsas por clientes, a los primeros 5 clientes se te llevaron esas 10 bolsas de harina. Así que habrá que ver cómo funciona esto que en este momento está anunciando el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, respecto de precios regulados. Lo que el gobierno quiere en esta guerra a la inflación, recordemos que desde que el presidente anunció la guerra a la inflación, esto fue el lunes de la semana pasada, el martes el INDEC anunció que para febrero el aumento de precios fue del 4,7%. Febrero, si febrero los precios aumentaron 4,7% y 7,5% los alimentos, siempre marzo es uno de los peores meses del año. Uno debería imaginarse para marzo un aumento superior al 4,7%. Ya aumentaron los combustibles, que es lo que explican las petroleras. Los combustibles no habían aumentado desde mayo del año pasado hasta febrero. Hubo 9 meses en lo que la nafta no aumentó, que es verdad, no aumentó durante 9 meses. En febrero aumentaron un 11%, en marzo volvieron a aumentar otro 11%. En el caso del aumento de marzo, dijeron, ojo, no solo está el precio retrasado, que por eso se aumentó en febrero, sino que encima después la guerra de Ucrania lo que hizo fue mucha más presión inflacionaria, con lo cual, bueno, muy polémico. Seguramente el miércoles de la semana que viene hablaremos de lo que está anunciando en este momento el secretario de Comercio
Roberto Feletti. Pero vos, yo, cualquiera que va a la verdulería, a la carnicería, al supermercado, hasta ahora siente que la guerra contra los precios la está perdiendo no solo el gobierno nacional, sino todos nosotros consumidores. Hablando de agua, ¿con qué tema del agua nos vamos yendo? Y por eso lo apuro para tratar de escuchar lo máximo posible, tal vez con el mejor tema de la historia del rock, con la palabra agua en su título, que es Smoke on the Water, humo sobre el agua, que es un tema que además tiene una historia muy paradójica. No solo es tal vez uno de los mejores temas de Deep Purple, de uno de los mejores discos Steam Machine de Deep Purple, sino que tiene una historia muy particular. Los Deep Purple estaban por dar un concierto frente a las costas de un lago, en un casino frente a las costas de un lago en Suiza, el lago Montrose, un lago muy famoso. El día anterior toca Frank Zappa con su banda. Muy parecido a lo que ocurrió en Cromañón, pero 30 y pico de años antes, un fanático de Frank Zappa prendió una bengala en el recital de Frank Zappa. Se prendió fuego el techo de la zona del casino donde estaban haciendo el recital, y afortunadamente, si bien no hubo víctimas fatales, se quemó el casino el día anterior a que tuvieran que tocar los Deep Purple. Y Deep Purple veían desde la otra costa del mismo lago, donde estaban alojados en un hotel, cómo se quemaba ese casino donde ellos tenían que tocar y donde tenían pensado grabar un tema, que no tenían la letra, no tenían el nombre, simplemente se llamaba versión tema número 1, y tenían los acordes de Ritchie Blackmore, algo muy básico, muy sencillo, pero que tal vez es el comienzo de esta canción que ahora van a reconocer, Smoke on the Water, uno de los acordes, junto con Escaleras al Cielo, tal vez más famosos de introducción de la historia del rock mundial. Bueno, esa imagen apocalíptica que veían del casino quemándose del otro lado del lago Montrose en Suiza, donde estaban alojados, lo llevó a componer la letra de esta canción, que tiene referencia a Frank Zappa y a ese escenario. ¿Y dónde la grabaron? La grabaron en un estudio muy particular que merece otro programa para hablar de ese estudio. Era un estudio móvil perteneciente a los Rolling Stones, que lo compraron y lo acondicionaron por problemas impositivos en Inglaterra. Tenían que pagar muchos impuestos. En algún momento, en la década del 70, la industria del rock, que era la industria que más facturaba a nivel mundial, llegó a tributar el 55% de impuestos en el Reino Unido. Cuando vos comprabas un disco o ibas a un recital, más de la mitad de la plata de eso se la llevaba el fisco británico. Y por eso los contadores, siempre ingeniosos como son, se las ingeniaron para que los Stones armaran un estudio móvil que recorriera Francia, y ahí en Francia grabaron. Ahí grabó Bob Marley, grabaron los Stones, y se grabaron las bases de esta canción, que después terminaron grabándose en un hotel vacío que estaba en refacciones allí también en suelo suizo. Pero entonces vamos a escuchar esta versión, en este caso en la segunda parte de un disco homenaje, y fíjense quiénes tocan, ¿no? Canta Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, está también Claudio O'Connor, de la banda que lleva su nombre, y la guitarra la toca Ricardo Mollo, en esta versión argentina, homenaje a Deep Purple, de Smoke on the Water, este disco que se llama Sueños Púrpuras 2, en este caso porque hubo 2 discos. La primera versión la hizo el grupo Heavy Malón. Son todas bandas heavies argentinas, o bandas pesadas argentinas, en este caso, aunque sea un minutito, podremos escuchar, y con esto nos despedimos de Smoke on the Water, en este caso la versión argentina, la versión cantada por Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, y guitarreada nada más ni nada menos que por Ricardo Mollo, cantante y guitarrista de Divididos. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde, aquí en radioconexionabierta.com.ar y media semana. Chao.
Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademar.